Hola a todos, muy buenos días, tardes, noches, a quienes nos estén viendo o escuchando a través de Spotify o a través de la plataforma de YouTube en este podcast que se llama Construyendo Historias. Este nuevo episodio lo vamos a llamar Construyendo Paz. Está como una invitada de nosotros, Nelly Gómez. Bienvenida, Nelly. Hola, Gerardo. Un gusto tenerte aquí también. No, hombre, al contrario, psicoterapeuta. Me voy a permitir leer tu semblanza. Dale. Para poder que la gente sepa todos los conocimientos que tiene Nelly. Y el día de hoy vamos a tratar un tema que es muy especial en el marco del mes de noviembre, que trabajamos o que vemos el tema de la pérdida de nuestros seres queridos el 1 de noviembre y el 2 de noviembre. En lo personal, yo perdí a mi padre hace más de 10 años y todo lo llevé a través de una psicóloga. El tema de la pérdida lo llevé a través de una psicóloga. Sin embargo, existe una parte muy importante que mucha gente también sirve como guía, que es la tanatología. Y Nelly, el día de hoy vamos a trabajar el tema de la tanatología con ella para conocer más de este tema y que la gente pueda saber y acercarse a una persona como tú, que pueda brindar ese servicio y que pueda ayudar en este camino de la pérdida de un ser querido. Nelly Yarid Gómez Lara, tienes 34 años de edad. Así es. Y originaria de Veracruz. Eso es todo. Tanatóloga y maestra en psicoterapia breve sistemática. Coach ontológico y en liderazgo también. Así es. Apasionada del desarrollo humano y el mundo emocional. Emprendedora, entusiasta y eterna aprendiz. Fundadora y socia de Mente Sana, Vida Plena Monterrey. Actualmente desarrollando también la marca personal Nelly Gómez, Creamos en Ti. Y viajera del mundo y de la vida. Completamente. ¿Te gusta mucho viajar? Sí, disfruto muchísimo. Qué padre. Sí, no, pues aprendes bastante viajando. Sí. Y aparte te ayuda mucho a despejarte y demás, ¿verdad? Así es. Tu marca personal va en función de todo lo que tú haces, porque Nelly hace mucho aparte de la tanatología. El día de hoy vamos a tratar ese tema en Construyendo Paz, pero haces muchas cosas con el tema de tu marca personal, ¿verdad? Sí. Una partecita de mi marca personal tiene que ver con la tanatología. Ajá. También el mundo del coaching y el mundo de la psicoterapia. Entonces es como, yo le llamo como una mezcla o hacer como un conjunto de todo para un servicio más integral. Ya. Nelly, ¿cómo empezaste profesionalmente con el tema de la tanatología? Bueno, previa a que iniciáramos este episodio de hoy, te contaba que fue un tema de curiosidad. Creo que nos cuesta a veces hablar un poquito del tema de la muerte. Sí. Y en el desarrollo que yo tenía como psicoterapeuta, me encontraba como que no había cierta información que faltaba. Entonces, he sido muy curiosa de la vida y eso me llevó como a investigar qué más podía aprender y fue como llegué a la tanatología, ¿no? Okay. En la tanatología lo que hacemos principalmente es enfocarnos a todo el tema del duelo, a todo el tema de pérdidas y a cómo acompañar esos procesos que de pronto nos dan un poco de miedo, pero que son súper necesarios que alguien nos acompañe a llevarlos. Sabemos, yo por obviamente experiencia sé que no en todos los casos es igual, pero hay un antes, un durante y un final. Entonces, por ejemplo, en los casos donde hay enfermedad y llevas un proceso de tratamiento de la enfermedad y un desenlace, la tanatología entra desde el principio, puede entrar desde el principio como apoyo o cómo es. Sí, aquí lo importante es que la familia lo detecte, la familia también decida recibir el tratamiento o que un tanatólogo acompañe a la familia. Lo ideal es que sí, que desde el inicio de alguna noticia, sea cual sea, o sea, pérdida desde un empleo, porque quiero aclarar eso, que no solo tiene que ver con pérdida de un familiar físicamente, o sea, tiene que ver con todo tipo de cosa que tenga un valor o un significado para cada uno de nosotros. Ok. Entonces, sí, se habla más como el tema de muerte, pero en realidad si tú pierdes una mascota que tiene un valor o un significado, eso también es una pérdida. Okay. Entonces ahí entramos nosotros a acompañar como esto que tenía mucha relevancia para ti, que dices tú, ya no lo tengo y ¿qué hago ahora con esto que no tengo?
¿no? Ya. Entonces, si hablamos del tema de un familiar enfermo, bueno, sí, desde un inicio lo ideal es que la familia esté acompañada por un profesional, ¿no? Ok, y en el tema de la tanatología, fíjate qué interesante, o sea, el tocar no nada más son la pérdida de un ser querido, No. es hasta de un empleo, pues hay gente que si pierde el empleo luego se va para abajo y Claro. entra en depresión, etcétera, etcétera. La parte del acompañamiento de la tanatología, por ejemplo, en esos casos, porque sabemos, ahorita te voy a preguntar del tema del duelo y el luto, Ok. pero el duelo sabemos que lleva sus 5 etapas, Ujú. que son, tú te las sabes mejor que yo, negación. El rechazo, o sea, que es la Ajá. negación, el enojo, que es la etapa en donde la mayoría cuando llega con un profesional. Sí. Está la etapa lo voy a decir como un poco en desorden, la aceptación, que es la última, la tristeza, Ujú. y pasamos también por una etapa donde se encuentra un poco la frustración de decir qué es lo que estoy viviendo, ¿no? Ya. La etapa más donde yo puedo decir que nos toma un poquito de tiempo avanzar es la etapa del enojo y del rechazo, ¿no? Ok. O sea, como que no quiero esto que me pasó y me enoja que me haya pasado esto que estoy viviendo, ¿no? Ya. Que es, Entonces, salir un poquito de ese espacio es un proceso. ya. Esa es la parte como más complicada del procesito. Así es. O procesote, porque digo, es todo un tema. ¿Cuál es la diferencia entre luto y duelo? Digo, el duelo trae sus 5 etapas y el luto es más como como algo que por mucho tiempo se ha llevado, o ¿cuál es la diferencia entre esto? El duelo, bueno, hablamos de duelo cuando perdemos algo. Sí. O sea, si tú pierdes algo, como le decíamos ahorita, todo lo que tenga un valor o significado ya es un duelo. Entonces, y el luto es lo que hago cuando pierdo eso que ya no tengo. Es decir, le guardo como es un ritual que yo digo, esto ya no lo tengo y entonces, bueno, voy a quedarme un ratito quieto, voy a quedarme un ratito como guardado, voy a quedarme, si pierdo un empleo, como que viendo cuál es el siguiente paso que voy a tomar, si pierdo una mascota, pensando si voy a adquirir una nueva, si me quedo sin nada. Entonces estoy como en ese espacio sagrado, le puedo llamar yo, o en ese espacio como de un ritual muy íntimo. Esto es algo muy íntimo. Sí. Entonces el duelo es cuando perdemos y el luto es el ritual que viene después del duelo. Ok, como guardar el respeto de Lo que ya no está. Sí, anteriormente era el luto y tienes que vestirte de negro porque acabas de perder a un ser querido, Así o a es. tu papá, o a tu mamá, o a tu hijo. Y pues bueno, no puedes salir de fiesta, no puedes hacer esto, es como el respeto. El respeto. Pero obviamente como cada quien lo lleva. Claro, cada quien en le el pone tiempo y como demás. sus rituales. Ya. Ujú. Me decías en la parte del acompañamiento, puede ser desde el principio. Hay gente que se te ha acercado desde el principio para poder recibir esta ayuda. Sí. Te contaba también antes de iniciar que el tema de la pandemia fue algo muy interesante porque Ya. las familias que vivían como este miedo del virus que vivimos todos como sociedad, Sí. se dejaban acompañar o buscaban la ayuda de un terapeuta o un tanatólogo para que este proceso no se viviera tanto desde el miedo. Lo que vivimos todos como sociedad fue algo desde el miedo, es decir, Sí. el miedo nos consumía, no nos dejaba tener como tanta perspectiva de cuál era el siguiente paso que íbamos a hacer. Ujú. Entonces, la presencia de un externo permite, como yo le llamo, un centro, es decir, como ponernos aquí y mirar cuáles son las acciones o los pasos que vamos a ir tomando como parte del proceso, ¿no? Ok. ¿Cuál es la diferencia, tú, Nelly, entre, por ejemplo, una psicóloga que te lleve el proceso y una tanatóloga que lleve el proceso? ¿Cuál es la diferencia? La forma de acompañar. Ok. Siento que eso es lo que yo me he encontrado. Yo también soy psicoterapeuta, entonces Sí. te decía que antes sentía que me faltaba como algo. Ajá. Y ese algo creo que tiene que ver en la sensibilidad que podemos como desarrollar en estos procesos que requieren sí fuerza, pero también mucha sensibilidad. Entonces Ok. no es solo hablarle al paciente o a la familia de que todo va a estar bien, sino cómo empatizas con esa parte del dolor del otro
y que es un dolor que tienes que acompañar, que eliges acompañarlo, no que tienes, porque es una elección que al menos yo hice, como de acompañar todos estos espacios. Sí. Y en la psicoterapia vemos más como los procesos cognitivos, o sea, ¿qué te llevó a esto? ¿Cómo fue que llegaste hasta aquí? Y acá no es un proceso cognitivo, es un proceso que ya está avanzado y es un proceso que pues necesitamos estar presentes solo como para lo que la familia necesite. Es más como de acompañamiento. Exacto, sí. Ok, esa es la diferencia. Así es. Digo, porque con la psicóloga vas sacando todo. Uh-huh. Y a ver, te sientes de esta manera y por qué te sientes de esta manera. Claro. O tienes que tener tus rinconcitos de dolor, date tus 5, 15 minutos para llorar y terminas. Es más reflexivo. Sí, así es. Y acá no, o sea, acá Ok. ya estás literal en el proceso y entonces es cómo acompañas ese proceso. ¿Cómo acompañar el proceso de esta pérdida, pues? Así es. Ahorita hablábamos de las etapas del duelo. Decías que en la que más nos atoramos por lo general es en el enojo. En el enojo y en la negación. Sí, en el rechazo. Que al principio dices, oye, pues a mí no me pasó. Y sigues actuando normal, etcétera, etcétera. Sin embargo, no es así. Uh-huh. O sea, ¿en qué momento, o por ejemplo tú, cuándo consideras o qué tiempo consideras que es el normal para vivir una pérdida, o dentro de lo normal, para vivir una pérdida y superarla? Okay. Así sea de papás o de hijos. Dale. Siempre creo yo que hay un límite, porque te puedes atorar en una etapa y ahí te la quedas. vives. Sí. ¿Cuál es el tiempo límite para vivir un duelo? Okay. Me gusta hablar más de el valor que tenía la persona. Ok. El tiempo de entre que termina un duelo y no, tiene que ver con el valor y el significado que tenía eso que perdí. Ok. Entonces, si perdí, no sé, a un papá, si perdí a una mamá, ese valor es invaluable, o sea, es Sí. enorme, ¿no? Si hablamos de un estimado en tiempo, podríamos hablar de 6 meses a 1 año en este proceso del duelo. Y le voy a agregar algo más ahí que tiene que ver con empiezo a aceptar, sin embargo, el proceso de duelo nunca se termina. Ya. Nunca se termina el proceso de duelo. O sea, logro avanzar en la vida, pero como eso tenía un valor y un significado, ese valor siempre se queda. Sí. Entonces, elijo ya no quedarme ahí, pero recuerdo, y el recuerdo me trae como mucho, o sea, traigo como este dolor, pero ya no es un dolor que me hunde, es un dolor que yo digo, Te voy a decir algo que a mí me dijeron cuando perdí yo a mi papá. Okay. Y fue recién, porque yo llegué y decía, oye, no, siento que estoy cargando un costal muy pesado todos los días. Sí. Porque no he soltado, no he liberado. Uh-huh. Y obviamente el dolor. Y la frase que a mí me ayudó bastante fue, eso que sientes ahorita, ese dolor que tú sientes ahorita, no va a ser para siempre. Así es. Es ahorita. Uh-huh. Pero con el tiempo va a ir siendo Menos. La realidad y lo que yo aprendí es que, y me gustaría compartirlo también porque me ayudó mucho, el perder una persona tan allegada como un papá, como una mamá o inclusive un hijo, es literal, te quitan una parte de tu corazón. Uh-huh. Es alguien tan allegado que te quitan una parte de tu corazón. Entonces queda una herida. Uh-huh. Y esa herida es el dolor. Así Cada es. que se toca, duele. Duele, sí. Como cualquier herida. Pero cada vez duele menos. Uh-huh. Y habrá días más sensibles que otros. Sí. Aniversarios, cumpleaños. Así es. Navidad, etcétera, Así etcétera. Pero lo importante es que sigas caminando. Creo que, o sea, lo que yo me acuerdo que me decían mucho era, si quieres detente un ratito. Pero un ratito. La pausa. Sí, tienes que seguir caminando. Sí. Esa pausa de la que tú hablas es, o sea, se permite, por ejemplo, en tanatología, ¿cuál es el consejo que tú les dices? Eso, a ellos? tal cual. ¿Tienes permiso?
porque eso es, o sea, tienes permiso de sentir el dolor, de quedarte un ratito si tú quieres, sin hacer nada, sin salir. Sin embargo, tú eliges en qué momento salir de ese espacio y continuar, ¿no? Ok, tú les, o como recomendación, si les dices, tú eliges cuándo. Sí, porque... No les fijas un tiempo ni nada. No, porque esto es... Todo lo emocional requiere sentirse. Ya. Si no se siente, lo que hago es que hago como que siento y me quedo como... Listo, estoy como si nada. Sí. Y la realidad es que estoy sintiendo todavía muchas cosas, ¿no? Entonces, que la gente sepa que tienen permiso de sentir, creo que alivia muchísimo. Como que, oye, siente la tristeza, siente el enojo, úsalo incluso, pero no para pelear, sino como para tener la fuerza de decir, ¿hasta cuándo me voy a permitir quedarme aquí? Sí. Ahorita que decías del tema del enojo, a veces entra el egoísmo de parte de uno mismo, de decir, porque me lo quitaron, todavía no me tocaba. Sí. Hay gente que le dura a su papá 90 años o que le dura 99 años, porque el mío tan pronto. ¿Qué papel juega el egoísmo en esta parte de la pérdida? Fíjate que el egoísmo es una emoción muy interesante porque nos permite querer eso que los otros tienen. Ya. Y desde ahí el egoísmo no es malo. Es decir, yo me puedo dar cuenta que mis amigos tienen a sus papás juntos y yo no los tengo. Yo digo, uy, yo deseo esto que mis amigos tienen. Y no está mal desear tener como eso que veo de los demás. Sí. Sin embargo, cuando se vuelve algo malo, cuando digo, quiero que ellos pierdan eso que yo también perdí. Ya. Entonces, sentir el egoísmo como parte del duelo es válido. Es normal. Completamente. Es decir, anhelo, no sé, tener a mi familia junta en una Navidad y ya no tengo esa reunión tan íntima y mis primos sí. Y yo digo, uy. Sí. Y me da como esa sensación de yo quiero eso y es válido porque reconozco entonces, esa es la parte bonita del duelo, reconozco que yo ya no lo tengo. Ya. Y eso es parte del proceso también, darme cuenta que yo no lo tengo, que lo anhelo, pero que ya no está más conmigo. Ya. O sea, el egoísmo en este punto, pues no puede considerarse como algo malo, ¿verdad? No, es algo normal. Porque también entra la parte de el egoísmo porque físicamente ya no lo tengo y no quería sufrir yo y no quiero sufrir yo. Pero es parte de no aceptar tu realidad. Exacto, porque ¿no? Muchos dicen, no estaba listo. Bueno, es que nadie está listo para perder algo. Nunca. Es como si llegas a la oficina y te dicen, despedido, y dices tú, no estaba preparado. No, nunca estás preparado. Para nada. Mucho menos para este tipo de cosas, ¿verdad? Así es. En el tema de fíjate, es muy curioso. Antes de yo perder a mi padre, cuando iba yo a los funerales, mucha gente, digo, y no es que esté mal que se diga, lo siento mucho. Uh-huh. Pero te voy a decir, o sea, te voy a compartir qué es lo que yo aprendí después de eso. Ok. Yo ya no digo lo siento mucho a partir de ahí. Uh-huh. A partir de lo que yo viví, y ya tú me dirás cómo es desde la parte de la tanatología y cómo, o sea, si está bien o si no está bien. Yo siempre digo, aquí estoy. Y aquí estoy cuando quieras. Y cuando quieras desahogarte o cuando quieras hablar o cuando quieras platicar, aquí estoy. Sí. Ya pasé por ahí, ya viví esa parte. Sé más o menos lo que estás sintiendo. Cada quien tiene diferentes maneras de sentirlo. Pero si algún día lo quieres platicar, aquí estoy. Eso es lo que yo digo a partir de que perdí a mi papá. Porque anteriormente, o lo que mucha gente estila, lo siento mucho. Uh-huh. Eso es correcto, digo, pues nada es incorrecto, pues, pero ¿qué piensas tú de este tipo de frase, pues? Fíjate, esa frase es una frase que heredamos. Ya. Es una frase cultural que heredamos como sociedad y la repetimos sin conocer mucho el fondo de ella. Es decir, ¿qué hay detrás de lo siento mucho? ¿En realidad lo sentimos o es algo que solo compartimos como por mera repetición, ¿no? Porque no sé qué decir. Exacto.
Y creo que la frase que tú has implementado, esa es. Es decir, aquí estoy, te acompaño en tu dolor, o sea, porque la verdad es que no sé qué más hacer, pero aquí estoy acompañándote. Entonces, algo que sirve mucho a alguien que vive una pérdida es que sepa que aquí estoy, que aquí lo acompaño, que en el momento en el que necesite de mí, aquí estoy. Y es una frase que alivia, porque entonces a veces escuchar el lo siento mucho es como, ¿cómo lo vas a sentir? Sí. ¿Quién lo está sintiendo? Yo, claro. ¿no? Entonces, cuando tú regalas el aquí estoy presente, el aquí te acompaño, o el para lo que necesites estoy aquí para ti, eso es como que qué rico. Tengo aliados en este proceso. Sí. En tanatología, y es pregunta también personal, ¿por qué sucede o hay alguna explicación que, por ejemplo, cuando estás en la parte del velorio o los servicios funerarios, de repente lloras con alguien que nada que ver? O sea, que no tienes, a lo mejor, no tuviste tanta confianza con esa persona, pero lloras. O sea, con esa persona de repente te sueltas. Okay. ¿Hay alguna razón para eso? Posiblemente sea un aspecto como de conexión emocional, okay, o de confianza emocional, que me siento más confiado de llegar y, no sé, abrazarte, contarte cómo estoy, y quizá con el resto no me siento así, ¿no? Ya. No sé si te ha pasado que de pronto tienes un grupo de amigos, todos son tus amigos, pero con algunos puede ser más íntimo y dices tú, pero todos son mis amigos, pero a él específicamente le cuento estas cosas más íntimas, ¿no? Sí, claro. Pasa lo mismo con el mundo emocional. Cuando sientes esa confianza o ese respeto hacia tus emociones, hay como esta apertura de decir, aquí puedo llorar y sé que el otro no me va a decir nada. Ya. En la parte de la muerte, que es un tema muy complicado, digo, ya hablamos que también son pérdidas de empleo y demás. Sí. ¿Cómo funciona o cómo es la tanatología con los niños y los jóvenes? Por ejemplo, hablamos de este tema, pues obviamente con personas adultas. ¿Cómo has tratado tanatología con niños y jóvenes? Jóvenes sí, quizá con niños no me ha tocado ser tan cercana, pero se ha vuelto también un tema de mayor relevancia, o sea, incluirlos como en el tema de qué es la pérdida, ¿no? Como sociedad creo que también hemos vivido esa evolución de no ocultar ciertos temas a los niños, sino darles información, y creo que a ellos les sirve que puedan conocer qué es una pérdida. Ya. Cómo es que se vive el proceso de una pérdida o a qué se le llama pérdida, ¿no? Ya. Porque entonces el niño pierde un pescadito, que es una mascota. Ajá. Y eso quizá no tendría significado para alguno de nosotros, pero ese pescadito tiene un significado para el niño y es una pérdida. Sí. Entonces, cuando la mamá acompaña a que el niño entienda que puede llorar, que incluso puede sentirse triste muchos días y no volver a tener un pez, el niño comienza a comprender que entonces es válido cualquier cosa que tenga un significado, eso, llorar, sentirse triste, sentirse enojado, ¿no? Un poco frustrado, y finalmente aceptarlo, ¿no? Creo que eso es bien importante porque con los niños, digo, yo porque tengo una niña, como, y justo el ejemplo del pez, o sea, ya van 2 que se nos mueren. Claro. Porque sabrá Dios por qué. Yo el primero yo sé que yo le di de comer de más y por eso se murió. El segundo que tuvimos le dije a mi esposa, tú te encargas de él porque yo les doy mucho de comer. Porque era un pez beta, ya sabes que los pez beta, como 3 bolitas, sí. Y bueno, pues total yo lo veía que comía muy poquito y yo dale más y total se murió la semana. Pero muchos utilizamos no, ya no está aquí, se fue de vacaciones. No, se fue al cielo. Se fue al cielo, se fue no sé qué. Al niño le puedes decir tal cual, se murió y ya no está con nosotros, ya no va a estar con nosotros. Quizá de manera tan textual no, pero le podemos decir como es algo que perdiste, es algo que ya no va a estar más. O sea, quizá usar un lenguaje más amable o más amoroso con ellos. Ajá. Pero sí no quitar la parte de la pérdida. O sea, que lo perdió, porque lo que hacemos como papás a veces es reemplazar. Decimos,
se le perdió, le compró otro y entonces él no vive el proceso de la pérdida. Por eso cuando llega una pérdida real, o sea, más grande, no sé cómo decirle. Pero él ya ha vivido pérdidas. Incluso el cambio de una escuela es una pérdida. Sí, claro. Perder a sus amigos, Una perder separación. todo el ciclo que ya tenía, o sea, es una pérdida. Y a veces quitamos como esa parte de la pérdida diciendo, pero vas a tener nuevos amigos, pero tu escuela es más grande. Ajá, pero ¿qué pasó con lo que siento como parte de esta transición? ¿No? Es terminar de procesar esto, pues. Sí. Para que ya no exista o ya exista de manera positiva en tu cuerpo como una experiencia y pueda ser compartida y luego ya seguirle. Así es. Seguirle con lo demás. ¿Qué haces por ejemplo, al finalizar el proceso, que fallece la persona o que ya no está con nosotros? Normalmente todo mundo lo maneja diferente, pero por ejemplo las pertenencias, ¿qué es por salud mental? Sí. Lo más correcto que hay que hacer con ello. Guardarse. Guardar lo que sabemos que de pronto es más valioso. Sí. O sea, un reloj, ¿no? Una chaqueta, algo, una cobijita con la que se tapaba. Y es como una manera de mantener un recuerdo, pero no quedarnos con todas las pertenencias. Y esto también es un ritual, Gerardo. Sí. O sea, es un ritual porque la familia tiene que elegir en qué momento guardar, donar, regalar, pero no en el momento en el que la sociedad lo dicte, ni el tiempo, sino cuando estén como esos, en completa paz de poder decir, quiero hacerlo, ¿no? ¿Y también hay un tiempo para eso en específico? Sí, cuando estamos como en este espacio del proceso de llegar a la aceptación y reconocer que, ok, finalmente ya no está. ¿Qué hago con todo esto que sigue estando, ¿no? Como parte de esa pérdida. Entonces, es muy bonito ver cómo la propia familia dice, uy, ya guardé esto, ya regalé esto, y digo, qué rico. O sea, yo como esa persona que ha acompañado, digo, listo, estamos como próximos a cerrar este espacio de guardar o de tener todo lo que pertenecía a la persona que ya no está. Porque mucha gente lo guarda por años, por respeto, pero no es lo mejor estar viendo todo el tiempo los zapatos, la ropa, todo, me explico. La tanatología entonces, Nelly, ¿cómo la definirías tú? Digo, eres psicoterapeuta también, entonces la diferencia es que es el acompañamiento. En procesos de duelo. Ajá. Por alguna pérdida que se haya tenido. Ya. Y vuelvo a repetir que pérdida es todo lo que ha tenido un valor o significado. ¿Y se lleva como terapias o cómo se lleva el proceso? Sí, es un proceso de terapia, quizá menos constante que una psicóloga. Sí, nos podemos ver, no sé, una vez al mes, 2 veces al mes, según la pérdida y el valor de la pérdida. Y algo que me gusta es que la misma persona reconoce qué tiempo es como el necesario visitar al tanatólogo, ¿no? Ok. Entonces ellos ponen como ese ritmo de decir, ocupo una vez, ocupo 2 veces al mes ir y hablar acerca de esto que me duele, ¿no? O sea, la diferencia con un psicólogo también, en la tanatología, la persona es la que está hablándole, ven, acompáñame hoy, acompáñame este día, o el seguimiento lo vas dando tú. No, lo voy dando yo, pero la persona también elige como, oye, hoy me siento distinto o hoy me siento como que esto pesa más y entonces ocupo como ir a mi sesión, ¿no? Ya. Y en tus casos, por ejemplo, si nos pudieras compartir, obviamente sin nombres y sin nada, alguno que te haya impactado mucho en cuanto a su recuperación o en cuanto a la pérdida tan grande y caso de éxito, pues. Sí, he tenido varios y creo que el que ha cobrado como mayor relevancia por la profundidad de la pérdida, una mami, ¿no? Que perdió un embarazo gemelar.
Ok. Entonces, se llegó el tiempo de gestación y cuando nacen pierde ambos bebés, ¿no? Entonces, el proceso fue muy largo, un proceso donde a veces mi presencia era lo único que la otra parte necesitaba, ¿no? Sí. A veces sin decir nada. Y quizá fue un tiempo de un año y medio, un poquito más. ¿Por qué le llamo caso de éxito? Porque al final esta chica pudo irse de este lugar reconociendo que la vida tenía, o sea, había pasado por un momento muy gris, pero que también tenía la posibilidad como de volverse a reconectar con la alegría, ¿no? Ok. ¿Sí? Entonces, cuando ella descubre esto, que tiene la posibilidad de reconectarse con la alegría, no hubo más que hacer. Es decir, ella siguió el camino. Es tiempo que todavía nos seguimos contactando y cómo vas y cómo... entonces, fue un proceso muy bonito, un proceso en donde yo pude ver como el paso a paso, como cuando ves una plantita que se te está secando y tú le vas poniendo agua y entonces la vas hidratando poquito a poquito y vuelve a marchitarse y tú dices, no, o sea, ocupa esto, que esté yo aquí, que quizá la escuche solamente y era eso, para mí fue como una plantita que tuve que cuidar y acompañar todo ese tiempo. Y luego ya le queda como una experiencia en positivo, o sea que el volver a reconectar con la alegría, como tú lo dices, que es muy bonito eso, o sea, saber que puedes volver a encontrarte con esa parte que es ese sentimiento bonito. De la alegría. Porque estás en un ratito de tormenta complicadito. Es la parte de ver como la luz al final del túnel. Así es. Sí existe, sí se puede. Sí se puede. Y yo no sé si llamarlo así. Tú me dirás, como reinventarse. O sea, al final del día te reinventas tú. Porque yo recuerdo mucho que me decía la psicóloga, es como los dedos de la mano. Llega a faltar uno y se tienen que reacomodar los cuatro, claro. ¿Me explico? O sea, ya no se puede volver a acomodar igual. No puedes volver a pedir lo que tenías antes. Sí. Hay que acomodarse de otra manera. Entonces es como reinventarse. Sí, es pero como un rediseño de la vida. Un rediseño. O sea, la vida a partir de aquí se tiene que rediseñar en muchos sentidos. En la forma en cómo celebro, en la forma en cómo convivo. Por ejemplo, lo que decías de las manos, o sea, ¿cómo voy a usar ahora mis 4 dedos? Sí. ¿Para qué me van a servir estos 4 dedos? ¿No? Entonces estoy rediseñando esta nueva forma de vivir, ¿no? Eso es lo que pasa con las pérdidas. Así es. Y de los casos que más, o sea, ¿tú atiendes más casos de tanatología que de cosas de psicoterapeuta? ¿O ya te especializaste más en eso? ¿Es lo que más te gusta? Me gusta, recibo un poco de todo. Sí. Tanatología, psicoterapia y te decía hace un momentito también que el mundo del coaching, entonces son como mis 3 áreas de disfrute, le puedo llamar ya. Qué padre. Y qué labor, te lo reconozco tal cual, es una labor muy noble y muy especial, porque no todo mundo puede hacer este acompañamiento y hacerlo de la manera correcta. Y no todo mundo se atreve a acercarse. Entonces, ahorita vamos a compartir tus teléfonos y tus redes sociales para que la gente que quiera contactar a Nelly en lo particular por algún tema así, directamente con ella, o si me quieren mandar algún mensaje directo a cualquiera de mis redes sociales, Arcjera García, sin ningún problema, en cualquiera de ellas podemos dirigirnos con Nelly. Nelly, antes de despedirnos, quiero hacer una dinámica contigo. Dale. Que te voy a decir 10 palabras. Ok. Y quiero que me respondas lo primero que se te venga a la mente. Ok. ¿Va? Va. Emociones. Sentir. Aventura. Locura. Familia. Amor. Recuerdos. Historias. Vida. Alegría. Muerte. Esperanza. Juventud. Diversión. Fe. Esperanza. Miedo. Miedo. Cuidado. Psicología.
Amor. Amor. Nelly, muchas gracias. Gracias A por ti, acompañarnos Gerardo. el día de hoy. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cuál es tu teléfono para contactarte o de qué manera te podemos contactar? Ok. Si me buscan en Instagram, Sí. Nelly Gómez, tal cual mi nombre, Nelly Gómez L. Y en Facebook también, Nelly Gómez L. Esas son mis redes sociales. Y mi teléfono 8183-622-718. Excelente. Muchas gracias, Nelly, por acompañarnos el día de hoy. A ustedes por invitarme. Y por compartir este tema que es muy importante y sé que le va a ayudar a mucha gente y nos va a ayudar. Digo, yo también ya sufrí una pérdida y aprendimos muchas cosas el día de hoy. Nos va a ayudar a muchas personas. Muchas gracias a todos. Síganos en mis redes sociales, Gera García, en cualquiera de ellas, Instagram, Facebook o Twitter. Y obviamente en Spotify Construyendo Historias y YouTube también Construyendo Historias. El día de hoy Construyendo Paz con Nelly. Muchas gracias, Nelly. Gracias, Gerardo.